Nunca imaginé que mi hermana intentaría robarse la fortuna de mi difunto esposo usando un testamento falso. Pero, claro, tampoco imaginé que mi esposo moriría de un infarto a los 42 años. El servicio memorial se suponía que sería una despedida tranquila para Michael, mi amado esposo durante 8 años. Lo realizamos en nuestra casa victoriana en Charleston, Carolina del Sur. El musgo español se mecía suavemente con la brisa de octubre mientras amigos, colegas y familiares se reunían en nuestra sala, compartiendo recuerdos del hombre que había sido tanto mi alma gemela como mi ancla en este mundo. Yo estaba junto a la chimenea, usando el vestido negro que a Michael siempre le encantaba, tratando de mantener la compostura mientras mi corazón se rompía con cada palabra amable que decían sobre él. Estaba contando cómo Michael solía llevarme café a la cama todas las mañanas, cuando mi hermana menor, Chloe, me interrumpió de repente. No había llegado sola. A su lado estaba un hombre de aspecto barato, con un traje mal ajustado, que se presentó como Rick Morrison, abogado. La forma en que lo dijo, con esa sonrisa repugnante, me hizo estremecer. Bonnie, dijo Chloe, con esa mezcla familiar de desafío y victimismo que recordaba de nuestra infancia. Lamento tener que hacer esto aquí, pero Michael querría que la verdad saliera a la luz. Querría que todos supieran sobre su hijo. La habitación quedó en silencio. Sentí docenas de miradas clavarse en mí, esperando mi reacción. Mis padres, que estaban consolando a otros invitados, se quedaron inmóviles. Hasta el viejo reloj de pie en la esquina pareció dejar de marcar el tiempo. Rick dio un paso al frente, sacando de su portafolio un sobremanila grueso, lleno de documentos. Señora Thompson, dijo, usando mi apellido de casada como si le diera asco. Según el testamento enmendado de su esposo, firmado apenas 2 semanas antes de su fallecimiento, el menor Leo hizo un gesto hacia el niño de unos 7 años que se escondía detrás de las piernas de Chloe. Ha sido reconocido como hijo biológico de Michael Thompson. Por lo tanto, tiene derecho al 50% de toda la herencia, incluyendo esta casa. Los murmullos comenzaron de inmediato. Escuché el jadeo ahogado de la madre de Michael, los susurros confundidos de los vecinos y la emoción contenida en algunas voces. Era el tipo de escándalo de pueblo pequeño que alimentaría chismes por meses. Pero en lugar de derrumbarme bajo sus miradas, algo frío y firme se formó dentro de mí. Miré directamente a los ojos de Chloe, y por primera vez en mi vida no vi a mi hermanita. Vi a una extraña. A una manipuladora. A alguien capaz de profanar la memoria de mi esposo por dinero. Mi voz, cuando salió, fue tranquila, y aterradoramente firme. Chloe, no sé qué juego estás jugando, pero este no es el lugar para tus mentiras. Quiero que tú y tu abogado salgan de mi casa ahora. La autoridad en mis palabras me sorprendió incluso a mí. La máscara de seguridad de Chloe se resquebrajó por un segundo, dejando ver su duda, pero enseguida se recompuso, hablando hacia los demás. Bonnie, sé que esto es difícil de aceptar, pero Michael amaba a Leo. Me dijo que quería hacerse cargo de su hijo. Tengo pruebas. Fuera. Repetí, esta vez más fuerte. Antes de que llame a la policía. La humillación en su rostro fue evidente cuando tomó la mano de Leo y se dirigió a la puerta, con Rick siguiéndola como la rata que era. La habitación permaneció en silencio hasta que salieron, y luego estalló en murmullos preocupados, pero yo apenas los escuchaba. Mi mente ya estaba conectando los puntos que el dolor no me había dejado ver antes. Cuando el último invitado se fue y quedé sola en la casa, que ahora se sentía enorme y vacía, llamé a James Morrison, socio y mejor amigo de Michael desde la universidad. James había manejado nuestros testamentos, la compra de la casa y todos nuestros asuntos legales. Si alguien sabría la verdad sobre ese supuesto testamento enmendado, sería él. Bonnie, dijo James cuando llegó una hora después, con su rostro serio y preocupado, lo que Chloe presentó hoy es imposible. Michael vino a verme el mes pasado, no para cambiar su testamento, sino para hablarme de algo completamente distinto. Algo que creo que necesita saber. Me llevó al estudio de Michael, la habitación que aún olía a su loción y a los libros de derecho encuadernados en cuero que tanto amaba. James sacó un folder grueso de su portafolio y lo puso sobre el escritorio de caoba de Michael. Michael estaba preocupado por Chloe. Empezó con cautela. Me habló de su comportamiento en tus eventos de trabajo, de los mensajes inapropiados, de cómo intentaba meterse en su matrimonio. Temía que, después de su muerte,
ella intentara algo exactamente como esto. Mis manos temblaban mientras abría el folder. Dentro había capturas impresas de mensajes de texto de Chloe a Michael, mensajes que yo nunca había visto. Al principio parecían inocentes, pero pronto se volvían insinuantes. Le proponía verse a solas, le decía que merecía algo mejor que una esposa que no podía darle hijos, se ofrecía como consuelo durante nuestras luchas de fertilidad. ¿Michael te mostró esto? Pregunté en voz baja. Me mostró todo, Bonnie. Fue completamente honesto porque te amaba y quería proteger su matrimonio. También fue muy cuidadoso en documentar cada interacción, porque sospechaba que Chloe podía llegar más lejos. El siguiente documento me heló la sangre. Eran los registros médicos de Michael de hacía 2 años, donde constaba la vasectomía que se había realizado. El procedimiento había sido idea suya, una forma de poner fin al doloroso ciclo de tratamientos de fertilidad fallidos que estaban consumiendo nuestras vidas y nuestros ahorros. Habíamos tomado la decisión juntos, enfocarnos el uno en el otro y en nuestras carreras, en lugar de seguir con el desgarrador intento de concebir. Biológicamente, dijo James con suavidad, Michael no pudo haber tenido un hijo en los últimos 2 años. Pero hay más. Sacó una tableta y presionó play en un archivo de video. El rostro de Michael apareció en la pantalla, y verlo de nuevo tan poco tiempo después del funeral casi me rompió. Pero su voz era fuerte y clara mientras hablaba directamente a la cámara. Bonnie, mi amor, si estás viendo esto, significa que ya no estoy y que algo ha ocurrido que te obliga a saber la verdad. Hago esta grabación porque te amo más que a la vida misma. Y no permitiré que nadie, especialmente tu hermana, use mi muerte para lastimarte. Su voz se endureció ligeramente. Chloe, si tú también estás viendo esto, debes saber que siempre vi a través de tus manipulaciones. Leo no es mi hijo. Tú lo sabes. Yo lo sé. Y ahora todos lo sabrán. El video continuó por unos 10 minutos más, con Michael detallando los intentos cada vez más desesperados de Chloe por seducirlo, su envidia hacia nuestro matrimonio y su creciente preocupación por su situación económica y su comportamiento errático. Había documentado todo, como buen abogado, preparándose para el peor de los escenarios. Cuando el video terminó, yo estaba llorando, pero ya no eran lágrimas de tristeza. Eran de furia. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve Chloe a usar mi dolor, la muerte de mi esposo, como una oportunidad para robarme? ¿Cómo se atreve a involucrar a un niño inocente en su plan? Hay algo más, dijo James, sacando una tarjeta de presentación. Michael contrató a un investigador privado hace 6 meses, Frank Miller, es detective del NYPD. Quería conocer a fondo la situación de Chloe, por si algún día intentaba algo así. Esa misma noche llamé a Frank, y a la mañana siguiente estaba sentado en mi cocina con un informe detallado que mostraba a una hermana que apenas reconocía. Chloe no solo era celosa y manipuladora, estaba ahogada en deudas. Tenía tarjetas de crédito hasta el tope por casi $200,000, préstamos con intereses altísimos para mantener un estilo de vida que no podía pagar y deudas de apuestas que habían atraído la atención de gente muy peligrosa. El padre de Leo, Hux, no solo estaba ausente, era un fugitivo buscado en 3 estados por fraude y por no pagar la manutención de varios hijos. Se había llevado todos los ahorros de Chloe antes de desaparecer, dejándola desesperada. Pero la prueba más condenatoria fueron los mensajes de texto que Frank obtuvo entre Chloe y su amiga María, enviados pocos días después del funeral de Michael. En ellos, Chloe se jactaba de su plan para falsificar un testamento, llamando a la muerte de Michael un regalo del cielo y diciendo que pronto viviría como una reina. Frank incluso había localizado al diseñador gráfico que la ayudó a crear los documentos falsos, un freelance llamado Danny, aterrado de ser acusado de fraude. Estaba más que dispuesto a cooperar con las autoridades a cambio de indulgencia. Mientras yo reunía mi caso contra Chloe, ella no se quedó quieta. Su abogado, Rick, presentó mociones para congelar todos los bienes de Michael, alegando que el patrimonio estaba siendo mal administrado. Chloe lanzó una campaña en redes sociales, publicando videos llorosos sobre cómo su hermana rica quería negarle a un niño huérfano su herencia legítima. Las noticias locales tomaron la historia, retratándome como una viuda en duelo dividida entre la lealtad familiar y la realidad legal. El acoso empeoró. Fotógrafos comenzaron a aparecer afuera de mi casa, tomando fotos por las ventanas y siguiéndome al supermercado. Chloe los había contratado,
con la esperanza de presionarme para llegar a un acuerdo fuera de la corte. Incluso tuvo la audacia de presentarse en el restaurante favorito de Michael, donde tuvimos nuestra primera cita, armando un escándalo y diciendo que yo le impedía visitar la tumba de su cuñado. Pero cada movimiento agresivo de Chloe solo fortalecía mi determinación. Me había subestimado, como siempre. Yo había sido la hermana mayor responsable, la que limpiaba sus desastres y cubría sus errores. Pero ya no era esa persona. El amor de Michael me había hecho fuerte, y su previsión me había dado las herramientas para luchar. La mediación ordenada por el tribunal se llevó a cabo 3 semanas después del servicio memorial, en la elegante oficina de James con vista al puerto de Charleston. Chloe llegó con un vestido de diseñador que claramente no podía pagar, acompañada por Rick, que lucía mucho menos confiado que en mi casa. Esperaban encontrarme destrozada y desesperada, lista para negociar con tal de acabar con la pesadilla. En cambio, me encontraron con un traje negro impecable, flanqueada por James y Frank, con cajas de evidencia perfectamente apiladas sobre la mesa de conferencias. James abrió la reunión con su cortesía habitual, pidiéndole a Rick que presentara su caso. Rick comenzó con un discurso preparado sobre los derechos de Leo y los supuestos deseos finales de Michael, pero su voz carecía de convicción. No dejaba de mirar nerviosamente nuestras cajas. Cuando terminó, James colocó sobre la mesa los registros financieros de Chloe. Señorita Patterson, dijo, usando su apellido de soltera, ¿le gustaría explicar su situación financiera al tribunal, específicamente sus deudas que suman casi $300,000? El rostro de Chloe se puso pálido, pero intentó mantener la compostura. Mi situación financiera no tiene nada que ver con los derechos de herencia de mi hijo. Ah, ¿no? Replicó James, mostrando las copias impresas de los mensajes entre Chloe y María. Según estas comunicaciones, obtenidas legalmente por el señor Miller, usted discutió explícitamente la falsificación de documentos para robarle a la señora Thompson. Se refirió a la muerte de su cuñado como una oportunidad para obtener dinero. Rick le susurraba frenéticamente, pero Chloe no escuchaba. Tenía la mirada fija en los papeles frente a ella, y vi el instante exacto en que comprendió que su plan se desmoronaba. James entonces presentó los registros médicos de Michael y la declaración firmada por Danny, el diseñador gráfico. Además, continuó, tenemos pruebas médicas de que Michael Thompson se sometió a una vasectomía hace 2 años, lo que hace biológicamente imposible que haya tenido un hijo desde entonces. También contamos con la confesión del individuo que creó los documentos falsos a petición de la señorita Patterson. La sala quedó en completo silencio, excepto por la respiración agitada de Chloe. Rick parecía querer desaparecer bajo la mesa. Pero James aún no había terminado. Instaló un monitor grande en la sala de conferencias y presionó play en el video de Michael. Cuando el rostro de mi esposo apareció en pantalla, Chloe soltó un jadeo audible. Chloe, dijo Michael mirando a la cámara, probablemente estás viendo esto, y quiero que entiendas algo, nunca te amé. Nunca te quise. Cada intento tuyo me repugnaba, y cada mentira que dijiste lastimó a la mujer que realmente amo. Leo no es mi hijo, y tú lo sabes. Pero más que eso, usaste a un niño inocente como peón en tu juego enfermo, y eso es imperdonable. Cuando el video terminó, Chloe lloraba sin control. No eran lágrimas de arrepentimiento, sino de rabia y humillación. Había sido descubierta, expuesta y derrotada. Y lo sabía. Esto es ridículo. Gritó. No pueden probar nada. Todo es mentira. Pero su voz sonaba hueca, incluso para ella misma. Rick ya estaba guardando su portafolio, murmurando algo sobre retirarse del caso. Me levanté despacio, sintiéndome más poderosa que nunca. Cuando hablé, mi voz fue fría y definitiva. Chloe, tienes exactamente 24 horas para decidir. Puedes firmar una confesión completa admitiendo fraude y retirar formalmente todas tus reclamaciones sobre la herencia de Michael. También publicarás una disculpa pública en todas las redes donde difundiste tus mentiras y cooperarás plenamente con la investigación de tus actividades ilegales. ¿Y si no lo hago? Escupió. Entonces te demandaré con todo el peso de la ley. Irás a prisión por fraude, falsificación y conspiración. Leo probablemente terminará en un hogar temporal mientras cumples tu condena. ¿Eso es lo que quieres para él? La amenaza era real, y ambas lo sabíamos. Pero aún no había terminado. Sin embargo,
Continué. Si aceptas mis condiciones, estoy dispuesta a ofrecerte algo. Crearé un fondo fiduciario para la educación y gastos médicos de Leo. El dinero será administrado por un tercero, tú no tendrás acceso, pero Leo estará protegido. También te ayudaré a recibir asesoría financiera y a encontrar un empleo legítimo. ¿Por qué me ayudarías después de lo que hice?, preguntó Chloe, con la voz débil y derrotada. Porque, a pesar de todo, sigues siendo mi hermana. Y porque Leo merece algo mejor que ser usado como arma en tus planes. Chloe firmó la confesión esa misma tarde. Su disculpa pública se volvió viral, pero no como ella esperaba. En lugar de simpatía, recibió burlas y condena. La estación local que antes la había pintado como víctima ahora transmitía reportajes sobre fraude y traición familiar. Las consecuencias financieras fueron devastadoras. Sus acreedores se abalanzaron en cuanto su plan colapsó, obligándola a vender todo lo de valor y mudarse a un pequeño departamento al otro lado de la ciudad. Consiguió trabajo en un call center, ganando apenas lo suficiente para sobrevivir y pagar poco a poco sus enormes deudas. Pero quizá el castigo más cruel fue perder el control sobre el futuro de Leo. Como parte de nuestro acuerdo, me convertí en su tutora legal para todas las decisiones importantes sobre su educación, salud y bienestar. Chloe aún podía verlo, seguir siendo su madre de nombre, pero cada decisión relevante pasaba por mí. Vendí la casa de Charleston 6 meses después. Guardaba demasiados recuerdos, tanto hermosos como dolorosos. Con el dinero de la venta y el seguro de vida de Michael, me mudé a Atlanta y fundé la Fundación de Asistencia Legal Michael Thompson, que ofrece servicios legales gratuitos a personas que no pueden pagar representación en casos de derecho familiar. El primer caso de la fundación consistió en ayudar a una joven madre a enfrentar el intento de su exesposo de obtener la custodia de sus hijos mediante documentos falsificados. Fue como una especie de justicia poética. Mientras estaba de pie en mi nueva oficina, en el piso 20 de un edificio en el centro de Atlanta, mirando la ciudad llena de vida a mis pies, pensé en el camino que me había traído hasta ahí. 6 meses atrás, era una viuda desconsolada, casi destruida por la traición de mi hermana. Ahora, era una defensora exitosa de la justicia, usando mis recursos para ayudar a otros que enfrentaban el mismo tipo de manipulación y fraude del que yo había logrado escapar. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de James, primeros beneficiarios de la beca anual anunciados. Decía, junto con un enlace al sitio web de la fundación. 5 estudiantes de derecho recibirían becas completas a nombre de Michael. Todos provenían de entornos similares al de los clientes que ayudábamos. Sonreí, sintiendo la presencia de Michael en la cálida luz de la tarde que entraba por las ventanas de mi oficina. Chloe había intentado robar su legado, pero en su lugar, me había ayudado, sin querer, a crear algo aún más significativo. La fundación ayudaría a cientos de familias, y el nombre de Michael estaría asociado con la justicia y la compasión, en lugar del drama familiar que Chloe había intentado provocar. Esa noche asistí a una gala benéfica en el centro de Atlanta, usando un vestido rojo que a Michael le habría encantado. Mientras convivía con jueces, abogados y líderes comunitarios, comprendí que por fin había encontrado mi lugar en el mundo. Ya no era solo la viuda de Michael, ni la víctima de Chloe. Era Bonnie Thompson, defensora, filántropa y sobreviviente. Cuando la gente me preguntaba qué me había inspirado a crear la fundación, les hablaba de la dedicación de Michael a la justicia y de su creencia de que todos merecen protección legal, sin importar su situación económica. Nunca mencioné a Chloe ni los hechos que realmente me impulsaron a actuar. Algunas historias son demasiado feas para contarlas, y la memoria de Michael merecía algo mejor que quedar ligada para siempre a la avaricia de mi hermana. Pero por las noches, cuando estaba sola en mi departamento del penthouse, a veces pensaba en aquel día en la sala de juntas, cuando el mundo de Chloe se derrumbó frente a ella. Recordaba la expresión de shock en su rostro al darse cuenta de que su manipulación no solo había fallado, sino que me había vuelto más fuerte que nunca. Ella había intentado quitarme todo, pero en realidad me dio un propósito. Al tratar de destruir el legado de Michael, me ayudó a construir algo que duraría mucho más que cualquier herencia. La fundación seguiría existiendo mucho después de mi partida, ayudando a las personas a luchar contra las mismas injusticias y fraudes que Chloe había intentado cometer. A veces me llegaban noticias de ella a través de conocidos en común. Seguía trabajando en el centro de llamadas, viviendo en ese pequeño departamento y pagando sus deudas.
Lie iba bien en la escuela, gracias al fondo fiduciario que había establecido para él. Recibía tutorías, atención médica y oportunidades que Chloe jamás habría podido ofrecerle por sí sola. Nunca hablé con ella directamente, pero sabía que había entendido la lección. Las acciones tienen consecuencias, y a veces esas consecuencias duran toda la vida. Había apostado todo por un plan nacido de los celos y la desesperación, y perdió más de lo que jamás habría ganado. Por mi parte, aprendí que las mayores victorias no siempre vienen de vengarse, sino de elevarte por encima de quienes intentan hundirte. Chloe quiso hacerme una víctima, pero yo elegí convertirme en una vencedora. Y esa elección, esa decisión de transformar mi dolor en propósito, lo cambió todo. La fundación creció rápidamente en su segundo año, expandiéndose a 3 ciudades y ayudando a más de 200 familias a enfrentar desafíos legales complejos. Ganamos casos contra contratistas fraudulentos, ayudamos a personas mayores a recuperar dinero robado por familiares, y brindamos representación a padres que luchaban por custodias injustas. Cada victoria era un tributo a Michael y una refutación de todo lo que Chloe había intentado hacer. Ella quiso robar su legado, pero terminó ayudándome a multiplicarlo más allá de lo que nunca habría imaginado. En el segundo aniversario de la muerte de Michael, visité su tumba por primera vez desde el funeral. La lápida era simple pero elegante, grabada con su nombre, sus fechas, y las palabras, amado esposo y defensor de la justicia. Coloqué un ramo de rosas blancas sobre la tumba y le conté todo lo que la fundación había logrado. Al salir del panteón, pasé frente al complejo de departamentos donde vivía Chloe. Por un momento pensé en detenerme, quizá ofrecerle algún tipo de reconciliación o perdón. Pero luego recordé la mirada en sus ojos aquel día del servicio conmemorativo, la frialdad detrás de su fingido dolor, y seguí manejando. Algunos puentes, una vez quemados, deben permanecer así. Algunas personas, una vez que te muestran quiénes son realmente, deben creerse desde la primera vez. Chloe había tomado sus decisiones, y yo había tomado las mías. Ambas vivíamos con las consecuencias. Pero al entrar al estacionamiento de mi edificio y subir en el elevador hacia mi hogar, no sentí nada más que gratitud por el camino que había tomado mi vida. Sí, perdí a mi esposo demasiado pronto. Sí, fui traicionada por alguien en quien debía haber podido confiar. Pero también descubrí una fuerza interior que nunca supe que tenía. Y usé esa fuerza para crear algo hermoso y duradero. A la mañana siguiente, despertaría para seguir construyendo la fundación, seguir luchando por la justicia, seguir honrando la memoria de Michael de la mejor forma que conocía. Y en algún punto de la ciudad, Chloe despertaría en su pequeño departamento para enfrentar otro día en la vida que ella misma había creado con sus decisiones. La diferencia entre nosotras era simple. Yo elegí construir algo mejor a partir de las cenizas de mi dolor, mientras que ella eligió intentar lucrar con la destrucción. Al final, esa elección lo decidió todo. Mientras observaba el horizonte de Atlanta desde las ventanas de mi sala, levanté una copa de vino brindando por el futuro, por la justicia y por la memoria del hombre cuyo amor me dio la fuerza para convertirme en quien estaba destinada a ser. Michael se había ido, pero su legado vivía en el trabajo que hacíamos en la fundación. Y ese legado valía más que cualquier herencia que Chloe hubiera podido robar.